Bueno, este trabajo que les dejé, no es un trabajo, sino fue un medio resumen que les hice yo de la figura de la persona y les pedí que buscaran los artículos en el Código Civil. De hecho, eso vamos a hacer un ejercicio ahorita de eso. Espero que lo hayan hecho para que lo podamos discutir, pero y si no, pues no pasa nada. Vamos a agotar el tema. Bueno, ponen su táctica y va a ser una cuestión de más de trabajo y voy a estar preguntando las cosas. No sé qué tanto les va a servir, pero bueno. Vamos a empezar por el orden, ¿no? Eh, persona, persona es un término etimológico que se deriva de la persona, de la palabra de latín personae o personare, que significaba ponerse una máscara y era la actividad escénica o del teatro que realizaban los romanos, que fue en el primer momento en que se empieza a manifestar esta ficción legal, porque el término persona es una ficción legal. No quiere decir que todos estemos encuadrados en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el término persona no está el sexo, no está atributos, no está una delimitación física de nosotros, no. En el término persona es más un sujeto de derecho, ¿sí? Ya cuando nosotros hablamos de persona física, ya empezamos con otras delimitaciones y tenemos que empezar por lo biológico en primer lugar, ¿no? Entonces, esta palabra persona empieza a utilizarse por los romanos en el ámbito escénico y luego era la representación de una persona que se ponía la máscara o la cara de otro y la empezaba a manifestar. Después, esto representaba persona al sujeto actor, al actor que representaba a alguien, ¿no? Y esta evolución histórica termina cuando los romanos empiezan a definir a la persona como un sujeto de derecho, dándole atributos particulares, y vamos a ver esos atributos particulares ahorita en qué se relaciona, ¿no? Por lo tanto, ese término jurídico de persona no existía en la antigüedad, no existía pues, en Roma, donde se empezó a utilizar y se desarrolló. Era una sociedad eminentemente esclavista, en donde los esclavos no eran personas, los esclavos eran cosas, ¿sí? O a veces eran calificados como animales, ¿sí? Y por lo tanto, el término era más reservado a una clase de individuos, por ejemplo, el paters familia, que era el jefe de la familia, eh, que valga decir que el único que tenía derechos y obligaciones era el mayor de 25 años, romano, que hubiera nacido en Roma, y que tuviera bienes, o el paters familia. Entonces, vemos esta situación porque ni las mujeres, ni los esclavos, ni los menores de 24 años eran sujetos de derechos y obligaciones. Por lo tanto, en Roma se empieza a acuñar esta figura de la persona, pero también se acuña la figura de las colectividades. ¿Qué quiere decir esto de colectividades? O sea, las sociedades.
mercantiles, civiles, laborales, cooperativas, qué sé yo. No, no había cooperativas en ese momento, pues, pero estoy poniendo el ejemplo de ahorita, ¿no? Y estas fueron producto de una transmutación, igual que la persona individual, a lo largo del derecho romano, donde se consolidó la figura. Luego, en el derecho germánico, que fueron los que invadieron a Roma, y posteriormente en el derecho canónico, que Jacobo de Godofredo viene y trae todo aquel derecho romano y lo convierte en un derecho canónico y lo implanta tanto al clero como a los individuales. En el siglo más o menos XV, en donde se divide ya el derecho canónico única y exclusivamente para el clero y el derecho, el jus civile o el derecho civil aplicable a todos. Aquel derecho civil de los romanos que se trae hasta acá, que es el que actualmente nosotros tenemos en el ámbito del derecho civil. Por lo tanto, el concepto de persona o la definición de persona también es conocido como un sujeto de derecho. Se habla de un ser individual o un ente colectivo que es capaz de tener derechos subjetivos y contraer obligaciones o deberes jurídicos. Mil disculpas, pero bueno. Y por lo tanto, lo que les quisiera preguntar es, los que hicieron el trabajo, ¿en dónde en el Código Civil está ese concepto, esa definición de persona? Me levantan la mano y vamos hablando, ¿no? Sí, Sachari. En el Código Civil aparece en el artículo 1, LIC, sobre la personalidad. Sí, pero ahí no está la concepción de sujeto de derecho, sí. Ah, no. No, ahí no está la definición de persona, ahí no está. Ahí lo que está es la definición de personalidad, que es distinto. Ahorita lo vamos a ver porque es distinto. ¿Alguien más? Sí, Johannia. Sí, Lick, no estoy segura, pero en lo que encontré fue en el artículo 15. En el artículo 15 lo que está es la definición de las personas colectivas. Por eso ahí se habla de el Estado, las municipalidades, las fundaciones, y por eso les decía yo que hay un error que a veces todos cometemos. Yo lo cometí hasta que estudié Derecho, que era de pensar que las personas jurídicas son todos los entes colectivos, pero no. También persona jurídica soy yo, es usted, todos los que estamos aquí, los 79 somos personas jurídicas, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ejercemos derechos y obligaciones, somos sujetos de derecho. ¿Okay? Pero ahí es el concepto del artículo 15, es de las personas colectivas, para hacer una diferenciación. ¿Alguien más? Claudia. Buenas noches, licenciado. Lo que pude visualizar sería en el artículo 8 del Código Civil. El artículo 8 del Código Civil se refiere a la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, no al concepto de persona. ¿Sí? Porque yo para ser capaz tengo que ser mayor de 18 años, ¿sí o no? Sí, porque un menor no puede ser. Sí, Jonathan. Buenas noches, licenciado. Según lo que yo estaba viendo, el artículo 4. El artículo 4 se habla de la identificación de la persona. Es el nombre, apellidos de los padres, casados o no casados, y que esté inscrito en el registro. Aquí dice civil, pero ahora ya es el RENAP, ¿no? Tampoco. El concepto que yo les acabo de dar dice sujeto de derecho. Un ser
la persona individual o un ente que es capaz de contraer derechos subjetivos y obligaciones o deberes. Aquí hay algunos conceptos. Bueno, dice Amanda, dice artículo 61. Ah, no, perdón, artículo 16. No, el artículo 16 es la definición de la persona colectiva. Y el artículo 29 se refiere a las asociaciones, compañías extranjeras que tengan sus negocios en la República de Guatemala. No, no, tampoco ahí. ¿Alguien más? Y es bien sencillo entender esto porque el derecho es de lógica, ¿sí? Todo el derecho es de lógica, ¿ya? Nadie más hizo la tarea. ¿Por qué el silencio tan absoluto, por Dios santo? Sí, Sofía. Licenciado, y así como en el artículo 5. El artículo 5, ¿qué dice? El nombre propio. No, tampoco, porque ahí lo que dice es que yo puedo tener un nombre propio, pero también puedo utilizar un nombre alterno, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner mi problema que tuve yo. Cuando yo me gradué del colegio, en mi título me pusieron el apellido de mi papá, los dos apellidos de mi papá. Y entonces, cuando fui al colegio y a decir, mire, ¿qué pasó ahí? Esto que lo otro, el trámite era tan espantosamente largo. No es el 24, Gabriel. Era tan espantosamente largo que no dije, oh, no, hoy tengo que hacer algo aquí. Entonces hice una identificación de nombre, que me identificaba con él, con mis apellidos, mi nombre y mis apellidos, y luego ta. Pero muere mi padre y me dejó una casita. Y entonces cometieron el error similar, solo que me pusieron los apellidos de mi papá, pero con letras distintas. Y entonces se volvió otro relajo. Entonces tuve que hacer otra identificación de nombre. ¿Sí? Obviamente, el título de educación media ya no me sirvió más que para entrar a la universidad y la propiedad esta se vendió hace muchos años. Entonces, no me inciden absolutamente nada, pero cuando yo saco mis certificaciones de nacimiento, aparecen las razones de los nombres usuales que puedo usar yo, pero están registrados. Ok. Bueno, cierro el paréntesis. Aquí pusieron, Gabriela puso el 24, no es el 24 porque el 24 se refiere a las personas jurídicas y la responsabilidad de ellas. El artículo 8 tampoco se refiere porque habla de la capacidad, ya lo habíamos platicado, y el artículo 16 es el concepto de las personas colectivas. Disculpe, una consulta, ¿no sería el artículo 4, identificación de las personas? No, porque ese es el nombre. Y ahorita vamos a ver por qué el nombre no es el concepto de persona. Bueno, es muy sencillo. No, tampoco es el artículo 2. No, porque ese es el parto doble. Los partos dobles, ¿no? Una cosa, perdón la interrupción. Yo estuve buscando bastante en el Código Civil, pero así como persona individual, que es una persona con la capacidad de adquirir derechos, de tener derechos, perdón, adquirir obligaciones, no la encontré en el Código Civil. ¿Y por qué cree usted que no está?
Eso justamente lo estaba pensando y lo pasé pensando mucho porque no lo encontré. Y irónicamente lo encontré en el código de aviación, si no estoy mal, porque lo estuve buscando un montón, pero en sí en el código civil no está solo la definición de persona jurídica. ¿Pero por qué? Vamos a ver, encontrémosle la lógica. Por eso les digo yo, el derecho es de lógica. No está simplemente un concepto de persona individual, porque están todos los atributos y características de la persona individual. Mientras que en persona jurídica colectiva sí está el concepto, que es claramente definido en el artículo 16. Pero mi pregunta iba dirigido a la persona individual, porque efectivamente no hay un concepto. La ley no define una estructura. La definición, la conceptualización de sujeto de derecho, lo hacemos nosotros utilizando toda la información normativa. Y este no es el único caso. Así nos podrá aparecer muchos otros supuestos, muchas otras cosas en donde vamos a encontrar, por ejemplo, en el Código Civil, la figura del matrimonio. O no vamos a ir a la figura del matrimonio, el parentesco. El parentesco sí está delimitado, pero igual, solo está clases, atributos y todo. Pero una conceptualización de parentesco no la vamos a encontrar. Pero nosotros sabemos qué es el parentesco, sí es el vínculo jurídico que une a las personas por razón de sangre o por razón de afinidad. Punto. Esa es la definición. Por eso es que el derecho tiene normas que muchas veces no están definidas en la ley, pero sí están definidos en la doctrina, porque la norma nos da solo los elementos necesarios de su aplicabilidad. Por eso es que es tan importante que la lógica del derecho a veces nos permite entender muchas cosas sin que estén los conceptos generales en la norma. Porque para eso está la doctrina, para eso está la jurisprudencia, para eso están todos los instrumentos que hablamos el semestre pasado con respecto a la información de la norma y de la ley. ¿Ok? ¿No sé si está claro? Sí, licenciada. Bueno, a esa conclusión quería que llegaran ustedes. Por eso les envié el documento. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Por lo tanto, esta definición de persona que yo les di también es importante porque la persona individual es un ser humano capaz de contraer derechos y obligaciones, pero no la constituye la totalidad de las personas. ¿Por qué? Porque también a través del ordenamiento jurídico se va a otorgar personalidad jurídica a este sujeto para que sea jurídicamente considerado como persona. Por eso es que es tan importante la personalidad jurídica, ¿sí? Porque hay distintas clases de personas. En el caso de nosotros, que somos individuales, en el caso de las sociedades son entes colectivos, ¿sí? Y cada uno tiene la asignación de la personalidad jurídica. En el caso de nosotros, los individuales, en el artículo 1, está la personalidad jurídica de los individuales, y en el caso de las personas jurídicas está en la delimitación del artículo 18 del Código Civil. Entonces, esto es importante porque lo que quería yo era que empezaran a leer estas normas, porque nos sirve para ir entendiendo muchas de las figuras que vamos a ir viendo más adelante. Por eso es que la personalidad es una investidura, es como una coraza, como un chaleco que nos da la ley y la utilizamos para ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Es como una armadura, ¿sí? Una armadura que nos ponen y ¿cuándo nos la van a poner? Bueno, cuando cumplimos 18 años, ¿no?
Pero ¿qué es personalidad jurídica? Bueno, es la condición de derecho que nos va a atribuir derechos y nos va a atribuir obligaciones en el mundo jurídico, ¿sí? En todo ese mundo jurídico. Pero vamos a ver que en el artículo 1 del Código Civil no nos define qué es la personalidad, solo nos dice cuándo empieza y cuándo termina. Empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido en lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Y entonces me van a decir ustedes, bueno, pero si la personalidad comienza con el nacimiento, ¿es hasta que nacemos que tenemos el reconocimiento legal? Sí. ¿La personalidad? Sí. ¿Y termina con la muerte? Sí. Cuando nos entierran, ahí se acabó. En los romanos, todavía le decían que la personalidad del romano enterrado en suelo romano nunca terminaba, porque ahí era enterrado y ahí permanecía. No servía de nada, pues obviamente no servía para absolutamente nada, pero eso era la conceptualización que ellos tenían de la personalidad, que subsistía aún estando muertos, porque era una cuestión independiente de la persona que se enterraba. Entonces, me dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver la personalidad con la protección legal? Eso es otra cosa. ¿Sí? La personalidad es un atributo de la norma y la protección es una garantía que nos da la norma de protección. Por ejemplo, la Constitución en el artículo 3 nos dice, mire, se entenderá el derecho a la vida, se entenderá por protegida la persona desde el momento de su concepción. Ahí está protegida, ¿sí? Pero en el caso de la personalidad es para el ejercicio de esa delimitación legal. ¿Ok? Son dos cosas distintas, pero vamos a ver cómo también se pueden complementar o se pueden separar, ¿no? Y entonces vemos que existen distintas teorías de la personalidad. Está la teoría de la concepción, que es la Constitución. Está la teoría del nacimiento, que es la del Código Civil. Y está la teoría de la viabilidad. ¿Qué quiere decir esto de viabilidad? Que nazca en condiciones o que venga en condiciones de poder nacer. Porque hay figuras como la muerte fetal, ¿sí? Como enfermedades genéticas, en donde vamos a ver un caso interesantísimo que recuerdo que nosotros vimos. Ustedes ya no llevan un curso interesantísimo que a mí me sirvió mucho después cuando trabajé en tribunales. Encontré mucha lógica en muchas cosas de esta que era medicina forense. Ustedes ya no llevan ese curso. Yo creo que llevan como un electivo en un interciclo, algo así, creo que llevan ustedes, pero ya no llevan el curso. Nosotros lo llevamos 6 meses y teníamos que ir a ver 3 autopsias y teníamos que presentar un informe, teníamos que leer un libro que se llamaba Tanatología Forense, que lo vendían en la universidad y que era obligatorio comprarlo y que efectivamente habían muchas cosas interesantes ahí. Pero bueno, vamos a ver. Uno de los casos que mencionaba el doctor Girón, que era un viejito patólogo, que era el profesor de nosotros, este médico decía que se había concebido un niño, pero que venía sin cerebro. Sí, o sea, anacéfalo creo que se llama eso, ¿no? Pero venía sin cerebro y por lo tanto iba a nacer, pero se iba a morir. Entonces, la discusión era que si se hacía el legrado
o si se esperaba a que naciera. Entonces, la madre decía que no, ella quería verlo, pues porque al final era parte de su cuerpo y toda la cuestión. Pero los médicos sostenían que había mucho peligro de que naciera porque no venía bien, venía con algunas malformaciones y todo que podían rasgar el útero y que podían hacer que se muriera también la señora en el parto. Entonces, la discusión, decía el doctor, que era, no estaba todavía la constitución actual de la protección desde la concepción. Eso fue en el año 83, sí, 83, 82, por ahí. Había sido unos años antes el caso cuando él no lo contaba, y que utilizaron el Código Civil para hacerle el legrado. Y que era esto, las condiciones de viabilidad. Pero la señora no quería, el esposo sí quería, porque decía, mira, te vas a morir y toda la cuestión. Entonces ellos se basaban en el informe médico que no venía en condiciones de viabilidad porque no se había formado un cerebro, ya tenía 6 meses, no se había formado absolutamente nada, y por lo tanto, pues traía corazón y pulmones, pero no iba a funcionar como persona. Al final, pues de tanta discusión, el niño nació y venía en esas condiciones que los médicos habían dicho y efectivamente pues no vivió ni 2, 3 minutos después porque al cortarse la placenta, que era donde funcionaba y salió, entonces ya no falleció. Pero les cuento esto porque esto fue antes de nuestra Constitución y la Constitución ya creó una figura distinta, ¿no? La de la concepción. Entonces se mezcla con las otras dos y también hay una teoría que se llama la teoría mixta. La primera es la concepción, la segunda es nacimiento, la tercera es viabilidad y la cuarta es la teoría mixta. Por lo tanto, la mixta es que toma elementos de los tres y hace una recombinación de todo, ¿no? Y por lo tanto, la personalidad es ese atributo que la norma le da a los sujetos individuales. Esta no era una incapacidad, yo creo que era una malformación, ¿sí? Incapacidades, puede venir un niño con síndrome de Down, por ejemplo, que él va a ser activo, va a ser funcional, va a ser bien, ¿no? Yo creo que aquí está distorsionando un poquito la figura. Usted, Jonathan, yo no dije eso. Yo dije malformaciones porque no traía cerebro. No, incapacidades podría ser hasta un autista, por ejemplo, ¿sí? O alguien que nazca sin un bracito, ¿no? Pero eso no lo hace no ser persona, ¿no? Eso no lo hace no ser persona. De hecho, yo tengo unos amigos, un genetista, un amigo mío genetista, y me explicaba el síndrome de Down. Ellos lo que no tienen es una terminal de su ADN, ¿no? Pero dice que ellos lo que no tienen es el gen de la maldad, ¿no? Tienen unos corazonotes grandísimos, son buenas personas, son muy cariñosos y todos los años, el día del síndrome de Down, llegan todos los chicos Down que él ha tratado, porque como genetista siempre ayudaba en eso. Y son un montón de chicos, y conocí una que también es licenciada en recursos humanos y todo. Son bien pilas, son bien inteligentes y son bien independientes.
¿Ok? Bueno, no sé si hay dudas de esto. Está claro, gracias, Ale. Ok. Bueno, pero la capacidad es un atributo de la persona, ¿no? Y la capacidad lo que hace es convertirnos en aptos para ser sujetos de derechos y obligaciones. La capacidad es una aptitud para ser sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas. Ahora, ¿cuál es la capacidad de las personas? Bueno, hay distintas clases de capacidad. Por ejemplo, la capacidad de tener un nombre individual, que es uno de los atributos que se deriva en nombre propio y apellido, que es importantísimo, ¿no? Y ahí sí nos vamos al artículo 4 de la ley del Código Civil, en donde dice que la persona se identifica con con el nombre con el que se inscriba su nacimiento. Aquí ya no es registro civil, sino es el registro general de las personas, registro nacional de las personas, el que se compone con nombre propio y apellido, de sus padres casados o de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido los hijos de la madre soltera, sean inscritos con apellidos de esta. Ahora, mi pregunta es, el artículo 4 nos dice los nombres y apellidos, pero no nos dice el orden del primero el padre y después la madre, ¿no? No nos dice el orden. ¿De dónde ha salido eso de que el apellido del padre es el que se pasa a los hijos y se pierde con las mujercitas? ¿De dónde ha salido eso? Del Patter's Family, tal vez. ¿No le oigo, Samuel? Del Patter's Family, cuando el papá, cuando el hombre empezó a hacer cabeza de... Pero recuérdese que en el Paters Familias, no Pater Family, el Paters Familia, no había apellido, solo la casa tenía el apellido, ¿sí? O sea que no, si vemos a los griegos, cuando vemos a los romanos, no tenían un apellido, sino, voy a poner, se hablaba de un nombre y la región, ¿sí? ¿Sí? Saulo de Tarso, por ejemplo, que él ya era judío, pero estuvo en el tiempo de los romanos, ¿no? Pero si hacemos esa delimitación, no viene de ahí, del Paters Familia. Sí, no viene del Paters Familia. ¿Alguien más? Si no estoy mal, eso viene de la colonia con el Código Civil Español de hace años, obviamente, si no mal recuerdo, por las, pues, a lo lejos recuerdo en la historia eso, de que de ahí viene el origen de que aquí en Guatemala pues se le coloca el apellido paterno. Pero también ahorita me dio la curiosidad y me puse a buscar un poquito y encontré que en el RENAP se hizo una solicitud y se creó ¿cómo se llamaba esto? Es que no es tampoco una ley, era una circular, si no estoy mal, 31/2009, Sí, donde sí. se da un orden al nombre, ¿verdad? Pero así como una ley orgánica directa que respalde eso, no hay, pero sí hay una circular de RENAP. Sí, tiene mucha razón. ¿Usted trabaja con abogados o a qué se dedica, Saúl? Usted me conoce, Lick, soy el que estudió hace años política, pero ya no pude seguir con derecho por el trabajo, pero usted me dio romano y excelente magistral, por cierto. Puchica, Pero
Pero sí, ya me acordé de usted, Saúl. ¿Y por qué volvió a retomar, hombre? No hubiera dejado. Trabajo, Licky, familia, entonces primero el alimento, pero Bueno, ahorita pues ya encontré sí, un no, trabajo. definitivamente. Primero es la Sí, familia y sí que, ya encontré un trabajo bueno para seguir la carrera porque sí, me encanta el derecho. bueno, ánimo. Ojalá que ahora sí le ponga más llantas y gasolina, aunque la gasolina está muy cara. Pero bueno, ánimo pues. Ojalá que todo le salga bien, ¿oyó? Gracias, Licky. Bueno, Evelyn, ¿qué es eso del sistema patriarcal? ¿Tiene que ver algo con el derecho eso o no? Evelyn Zula. No, Evelyn, no hay ninguna justificación. No, yo creo que no. No tiene nada que ver con el derecho. El derecho es otra cosa. Esto tiene que ver más con, recordemos que antes de que vinieran los españoles, aquí no había nada. No había un sistema registral, no había nada, ¿no? Tal vez habían estelas con información allá atrás, esto que el otro, pero no había mayor información. Había de los jerarcas indígenas, sí había mucha información en las estelas, pero hasta cierto tiempo, ya en los tiempos previos a que vinieran los españoles, no había nada, no había mucha información. Los españoles traen el sistema del folio real. El folio real quiere decir un sistema en donde se ponía un nombre que identificaba a la persona y el apellido del padre y de la madre, porque así se hacía allá en España, porque así venía, porque era la tradición española transmutada íntegramente a toda América, ¿no? Por lo menos en los países donde estuvo los españoles, porque Portugal, que llegó a ¿cómo se llama? A Brasil, tiene otra delimitación. Ahí el nombre que se transmuta es el de la madre. Y tiene mucha lógica, les voy a decir por qué. Porque todos sabemos de dónde venimos, quién es nuestra madre, ¿sí o no? Sí, sí, de ahí salimos. Sí, todos sabemos quién es la madre, pero sabemos quién es el padre. Ese es para todos los papás. No quiere decir que van a decir, papá, ¿por qué me parezco yo al de el agua salvavidas? Sí. No es eso, sino que hay mucha más certeza del linaje materno que del paterno. Hasta un dicho de las abuelitas que decía, el hijo de mi hija, mi nieto será, el de mi hijo, saber de quién será. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una lógica genética, de ahí salimos. O sea, tenemos esa certeza. No quiere decir que del padre no, pues, porque por todo su material genético y toda la cuestión, pero hay más certeza de ese linaje que del padre. Y sobre todo, porque en la época de los monarcas de Europa, el linaje paterno era lo principal, ¿sí? Era lo principal. No era más allá que otra cosa, que nosotros implantamos un sistema copiado de otro lado, implantado, mejor dicho, porque nos lo trajeron los españoles, y que no me parece mal, porque era un registro real de todas las personas, y a partir de ese momento empezamos a tener información de las personas, ¿sí? Y eso es lo importante, porque antes de que vinieran los españoles no había mucha información. Bueno, pues porque no estábamos desarrollados en esa medida. En Tikal, en Misco Viejo, en Tecpan,
Tal vez eran centros urbanos, pero había muy poca información de todo eso. Cuando ya se empieza a escarbar un poquito en la historia, hay algunos libros que nos dan un resabio histórico de eso, pero mucha información es muy limitada, muy escasa. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Váyanse ustedes a China, en donde ellos ya con su escritura orgánica, ya ellos tienen información no de 5 siglos, no, de 20 siglos atrás, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la escritura es bien importante en todos este tipo de cuestiones. Por eso es que nosotros tenemos un sistema de folio real, ¿ok? Pero también está la capacidad por razón del domicilio. El domicilio es el lugar donde vivimos. Sin embargo, cuando vemos el Código Civil, a partir del artículo 32 al 41, vemos ya figuras totalmente distintas, donde el domicilio ya no es solo el lugar donde resido, sino también puede ser el lugar donde yo realizo actividades, o puede ser también un lugar alternativo donde puedo realizar muchas actividades, o si soy muy hogareño, es que tengo muchos hogares en todos lados, entonces puede ser esa situación también, ¿no? Pero también está la capacidad por razón de la nacionalidad, que deja de ser única y exclusivamente un vínculo jurídico para convertirse en un vínculo jurídico político, porque me arraiga a la persona individual o a la persona colectiva a un Estado. Por ejemplo, si yo nazco en Guatemala, obviamente voy a ser guatemalteco, pero si yo voy en tránsito y mis padres son de otro país, pueden ir a inscribirme, nazco en Guatemala, pero pueden ir a inscribirme al registro del país en donde ellos son originarios, ¿no? Recuerdo una anécdota de Recance Siches, que estuvimos hablando el semestre pasado, que era un filósofo español que él nació en Guatemala. Y él vino en los años 70 y contó la historia que había nacido porque su papá era el embajador de España en Guatemala, nace en Guatemala y a los 3 meses de nacido se va para... Me queda una duda con la circular del RENAP, que se puede generar una familia que quiera poner como primer apellido el de la madre. Yo tengo también mis dudas que a través de una norma reglamentaria, mi querido Saúl, pueda establecerse eso. Yo creería que debiera de ser una norma legal que diera la facultad a eso, ¿no? Tal vez en el caso de la madre, cuando es soltera, no hay dudas porque la norma sí lo dice, ¿sí? Pero cuando es de los padres, yo creo que debiera de ser una norma que dijera que podrán ponerse de acuerdo los padres cuál será el apellido que se traslada al hijo y el orden en que se pueda delimitar. Pero bueno, yo sí tengo mis dudas, igual que usted, de si es correcto o no esto. Anthony. Buenas noches, licenciado. Fíjese que aportando un poco a eso, a esa duda que estaba usted planteando ahorita, fíjese que tengo una prima. Es que Saúl lo puso, es que Saúl Paniagua lo puso en el chat, por si lo quiere leer. Ahí está el número de la circular del RENAP. Sí, pues, pero fíjese que yo conozco un caso de una prima, ella es mucho mayor, ahorita ya está arriba de los 50 años, entonces en el tiempo que registraran a los niños, que los papás pedían favor de que fueran a registrar a los niños un compadre o un tío, ahora no iban al año ellos a registrar a los patojos, ¿no? Entonces a ella le pusieron al revés los apellidos, ¿sí? Entonces ella es Lozano López, pero realmente tenía que ser López Lozano, o sea, le pusieron el apellido de la mamá. Sí, Pero, sí, no. Igual una de las abuelitas de mi esposa, y exactamente el mismo
error tenía. El apellido se lo pusieron al revés. Y ese fue el apellido que se pasó a toda la familia, fue el apellido que se pasó, pero bueno. Sí, esos también son los famosos errores registrales que hay que llevar un juicio ante un tribunal de civil y hacer una corrección de la partida de nacimiento, pero sí se puede corregir, eso sí se puede corregir. Dígale a su prima que sí se puede corregir, un notario lo puede hacer en su despacho sin necesidad de ir al tribunal, más que solo para la aprobación de la resolución. Okay. Bueno, también está la capacidad por el patrimonio, que es el vínculo que tenemos con todos los bienes, ¿verdad? ¿Cuánto cobra por eso? Se pregunta. No soy notario, yo ya dejé de ser notario hace varios años, pero sí hay muchos notarios que lo podrían hacer muy bien. Hay profesores también que son notarios y toda la cuestión. Bueno, también la capacidad por el estado civil. ¿Sí? Es el conjunto de cualidades que la ley toma como en consideración para atribuir efectos jurídicos a una persona. En el caso de nosotros, regreso otra vez al RENAP, vamos a ver. Yo me puedo casar, me puedo divorciar, puedo enviudar y puedo unirme de hecho. ¿Estos son estados civiles? ¿Todas estas figuras? ¿Sí o no? Yo opinaría que sí, licenciado. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Ilic. Bueno, ante la ley solo puedo estar casado, soltero o unido. Esos son los tres. ¿Sí? Pero usted mencionó el viudo. Es que yo soy soltero por viudez. O sea, la causal de que sea soltero es que soy viudo. Pero viudo no es un estado civil. Y el divorciado es otra causal para ser soltero. Pero no es un estado civil. Por eso los tres estados civiles son casado, soltero o unido. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Porque a veces nos meten en la cabeza cositas ahí que, no, pues que yo estoy divorciada y que no sé qué, y mi estado civil es divorciada. O algunos llegan al extremo de decir, estado civil separada. ¿Separada de qué? ¿Verdad? Entonces, no es así, ¿oyeron? Por favor. Por eso yo siempre les digo, lo primero que tienen que hacer cuando oigan algo, averigüen, lean, pregunten y vean la ley. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y por último, vamos a ver la personería. ¿Qué es la personería? La personería es ay Dios, ahorita quiere entrar a alguien, por Dios santo. Ya no, ahorita ya no. La personería es la representación que se ejercía legalmente por otra persona. Vamos a ver qué preguntaron aquí. Las noches, yo cuando fui a sacar mi DPI el año pasado, me salía la opción de poner divorciado. O no sé si se equivocaron. No, pues, el RENAP, pues, ya lo vimos con Saúl ahorita. Hacen cualquier cosa, pero legalmente yo no creo que ni divorciado ni viudo es un estado civil. Esa es la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de mi soltería es porque falleció mi pareja o porque me divorcié de mi pareja. Pero mi estado civil es soltero, ¿sí? Usted se divorció, Brian, usted es soltero. ¿Para qué se va a complicar la existencia? ¿Ok? Bueno, entonces, esta representación, sí, don Job. Que le quería hacer, me surgió una pregunta, pero no sé si nos da tiempo. Por ejemplo, No se le oye muy claro, no sé si se pega un poquito el micrófono.
Si no, se la Ahí está, ahí puedo está, consultar el... ahí está. Es que sí es un poquito larguito, entonces creo que ya no va a dar tiempo, pero si no se la pregunto el martes, disculpe. No, hombre, dele. En el caso, por ejemplo, de una persona que, como usted decía, ¿verdad? Su estado civil, en este caso, es soltera por enviudez. Al momento de que ella tenga un testamento, que la persona no le haya dejado a nombre de ella, y al momento de presentar su DPI, por ejemplo, Eso no tiene nada que no, ver, no tiene nada que ver. nadísima, nada que Ok. ver, porque una cosa es los derechos adquiridos durante el matrimonio y otra es el documento de identificación. No tiene absolutamente ninguna cuestión. Ok. Gracias, Eric. Vaya, pues. Entonces, la representación es la que se ejerce legalmente por otra persona. Por ejemplo, si y yo estoy en estado de interdicción por drogas, por alcohol o porque tuve un accidente y me golpeé la cabeza y todo, bueno, pues mi esposa y mis hijas podrán ejercer mi representación precisamente para eso, ¿no? Porque estoy incapacitado o temporalmente o de por vida, ¿sí? Eso depende, da mucho de eso. También los menores de edad también necesitan una representación en el caso de que sea necesario, ¿no? Pero también está la representación jurídica que deviene de un órgano jurisdiccional, con una sentencia, con una atribución correspondiente para que pueda ejercerse derechos de otra persona. También está la testamentaria, que es cuando en un testamento se autoriza al testador, que es el que tiene la representación de alguna persona, para que en caso él muera, esa representación le quede a favor de otra persona. Y por último, la voluntaria. Si yo no puedo realizar un acto, le puedo dar un mandato a mi abogado, a mi amigo, a mi esposa, qué sé yo, para que me represente en ese acto. Y con eso termino, jóvenes. Bueno,